llevar cada trimestre. Bueno, ¿qué es un problema? Ya que vamos a hablar de problemas, esto que está aquí es la etimología de un problema. Pro es adelante y balei significa obstáculo. Entonces, si ustedes tienen un obstáculo adelante que no les permite avanzar, tienen un problema. Ya un problema más desde el punto de vista académico es esta definición que me encontré en alguien que se dedica a resolver problemas y tiene libros de soluciones de problemas, o sea, problemas de física resueltos y de química, matemáticas. Y dice, cuando existe una brecha entre el punto en que estamos y el punto en que queremos estar y no conocemos un camino para cerrar la brecha, tenemos un problema. Y creo que académicamente eso es fácil de entender, ¿verdad? Tengo un enunciado, me están pidiendo un resultado y usualmente yo no sé nada más con leer el enunciado cómo llegar a la solución. Eso es un problema. Bueno, ejemplos de problemas, pues hay. Nuestra vida está llena de problemas sumamente generales, ¿verdad? Que van desde cómo conseguir un trabajo, cómo logro invitar a salir a esa chica o a ese chico que me invite a salir, ¿verdad? Cómo pasar esa materia, cómo rentar un departamento con amigos, cómo tener un Samsung Galaxy 4, cómo tener ese, en fin, una gran cantidad de problemas. Luego hay problemas ya un poco más relacionados con ciencias, con ingeniería. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la energía oscura? ¿Verdad? Que nos hace falta mucha energía en el universo. Medimos y decimos, falta energía. ¿Dónde está? Pues se le llama energía oscura y hace unas cosas muy maravillosas la materia oscura y la energía oscura. Los astrónomos dicen que eso les resuelve todos sus problemas, pero el caso es que nadie la ha visto, nadie sabe dónde está. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué es la energía oscura? Lograr una producción sustentable en una fábrica cuando terminen su carrera, tal vez les pidan esto. O reducir la merma en una industria del 6% al 4%. Esos son problemas. También hay problemas ya un poco más específicos, ya relacionados con nuestras materias, como esas que están ahí. Y luego los problemas que en este momento me interesan a mí y que espero que les interese a ustedes, que es este tipo de problemas, que son los problemas que encontramos a fin de un capítulo, porque son, a fin de cuentas, los problemas parecidos a los que vamos a tener que resolver en los exámenes. Y no es que los tengamos que resolver en los exámenes solamente, sino que es el tipo de problemas que le demuestran a un profesor que ustedes dominan la materia de algún modo y que saben hacer las cosas que nosotros queremos que sepan hacer para poder seguir avanzando, y los ponemos en los exámenes. Y son parecidos a los de fin de capítulo. Entonces, estos exámenes, esta es una partida de hacerse más de problemas, pues es el tipo de problemas que uno quisiera resolver bien. Bueno, ¿quién ha estudiado estas cosas al respecto? Bueno, uno de los más famosos pues es George Polya, un matemático. Ahí tengo una foto de joven de él, porque hay otra que está muy... También fue joven, y él daba unas clases excelentes. Dicen que era un maestro maravilloso dando clase, y tanto que le pidieron que pusiera por escrito cómo le hacía para resolver problemas, y entonces él puso por escrito en un libro que se llama Cómo resolver problemas, en inglés How to Solve It, cuáles son los consejos que él les da a un estudiante para resolver problemas. Es un libro muy bonito, lo tenemos en la biblioteca, se los recomiendo. How to solve it. También otro matemático ha escrito cosas al respecto. Loren tiene incluso un libro en donde él, a través de problemas de matemáticas que va de lo simple a lo complejo, explica a estudiantes de matemáticas cómo resolver problemas y cuáles son, algo así como trucos del oficio, y le explica a uno por qué son trucos del oficio. Digamos, no solo estas son personas que han estudiado cómo resolver problemas seriamente desde el punto de vista de la matemática, pero eso ya ha transminado hasta los libros de texto. En los libros de texto también los encontramos. Por ejemplo, aquí tengo las sugerencias que da el libro de Szymanski para resolver problemas. Ciertamente son sugerencias generales que van por tema o por capítulo, que les recomiendo a ustedes que las lean, porque algo les puede sacar uno ahí de
como si fuera una metodología para resolver problemas y le ayudan a uno a resolver problemas, pero siguen siendo muy generales. También existen, aquí tenía un video, pero como no tengo audio, más que el de la maquinita no se va a escuchar nada, pero en este video que bajé de YouTube eran como sugerencias de sentido común para resolver problemas. Bueno, todas esas sugerencias y metodologías que nosotros vemos, las podemos agrupar en tres grandes rubros, que ya ha habido muchos psicólogos y científicos cognitivistas que se han ocupado de estudiar la resolución de problemas. ¿Por qué nos cuesta trabajo resolver problemas? ¿Cómo resolvemos problemas? O sea, no es algo que sea un apéndice de la enseñanza. Realmente es una gran dificultad y por eso hay mucha gente que lo estudia y lo investiga. Entonces hay, digamos, tres grandes corrientes. Digamos que está la parte del sentido común, en donde ahí lo que se busca es la eficiencia, se dan recetas generales, o sea, eficiencia es resolver el problema, como sea, ¿no? Se dan recetas generales y, por ejemplo, hasta algunas sugerencias que no tienen ningún sentido, como esa de observe fijamente la incógnita, ¿no? A ver si se le ocurre algo, si llega inspiración divina o qué sé yo. Después están ciertas metodologías conductistas. Estas buscan ante todo resolver el problema a como dé lugar. Y a ellos lo que tienen muy claro es que la forma en como nosotros pensamos no es observable, no se puede saber, entonces mejor ni meterse. Y entonces lo que dicen es, bueno, yo cuando alguien haga bien un problema o resuelva bien un problema, le voy a dar un estímulo positivo, si lo resuelve mal, le doy un estímulo negativo, y entonces de ese modo va a ir aprendiendo cuáles son las buenas respuestas y de algún modo su cerebro lo va asimilando, quién sabe cómo, pero lo va asimilando. Hay, por ejemplo, en las estrategias ad hoc de estas metodologías de problemas que solo sirven para resolver casi 10 problemas y ya, y entonces tienen que aprenderse como 500 metodologías, lo cual pues, mejor me pongo a aprender cómo resolver problemas en lugar de metodologías. O otro es resolver problemas. Una manera muy mala de aprender a resolver problemas es leer cómo resuelve problemas otra persona. Esa es una forma conductista que ya sabemos que no funciona y que hoy por hoy muchos de ustedes siguen utilizando, ¿no? Dicen, a ver, primero voy a aprender a ver cómo le hizo este cuate. Bueno, se vale ver cómo le hacen en unos 2 o 3 problemas, 4, bueno, pero después uno es el que los tiene que resolver sin ver cómo le hizo el otro, ¿no? Porque si no, lo que estamos siguiendo es una técnica conductista de trato de aprenderme cómo le hizo y después repetirlo, pero es difícil llegar a repetirlo porque los problemas no se prestan a eso. Bueno, y luego está la otra postura, el cognitivismo. El cognitivismo básicamente va hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento. Los cognitivistas opinan que sí es observable el pensamiento a través de ciertos experimentos y ciertos análisis de los resultados, por ejemplo, de exámenes de problemas que se plantean específicamente, ya sea a alumnos, ya sea a profesores. Porque déjenme decirles que toda la investigación que se hace al respecto se hace tanto con alumnos como con profesores. Queremos saber cómo le hace un profesor para resolver los problemas, ¿no? Supuestamente tiene mucha experiencia. Bueno, en el cognitivismo además lo que se hace es resolver problemas analizando el método y haciendo que los que están resolviendo problemas piensen sobre su propio pensamiento. O sea, que estén resolviendo el problema y ustedes mismos digan, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo este despeje? ¿Por qué utilizo esta ley? Y de esa manera logra uno avanzar mucho más que nada más leyendo cómo se resuelven problemas. Bueno, lo que sabemos. Aquí me voy a ir rápido para no aburrirlos tanto, pero quiero decirles que ya desde Aristóteles la manera en cómo se resuelve un problema era algo estudiado. Desde ahí arranca la primera teoría que tenemos, que es una teoría básicamente por asociación,
¿verdad? En la que dice uno, para resolver un problema se relacionan cosas ya sabidas con cosas por saber. Entonces yo me acuerdo de qué cosas son parecidas a la situación que me enfrento y a partir de ahí tomo esos elementos y trato de llegar a la solución. Bueno, Hume sistematizó estas ideas hacia 1750 y déjenme decirles que no eran de ninguna manera ideas conductistas. Si habría que encasillarlos, los mandaríamos al cognitivismo y no al conductismo, a estos pensadores ya desde hace más de 100 años. Usualmente nosotros, si yo les pregunto en este momento si ustedes utilizan o no utilizan imágenes para pensar, en ese momento, en este momento ya que les estoy preguntando, ya seguramente todos me van a empezar a decir que sí utilizan imágenes para pensar, incluso para resolver una ecuación, pues se les hace en la mente la imagen de la ecuación o de química, ¿verdad? Bueno, hay escuelas como la escuela de Würzburg. Esas fotos que están ahí esa es Würzburg, esa es la ciudad de Würzburg en Alemania, y qué ciudad tan bonita y qué imágenes tan preciosas. Y es hasta paradójico pensar que en ese lugar tan bonito, con esas imágenes tan bonitas, hubo gente que se le ocurrió pensar que también podemos razonar sin imágenes, y de hecho hay razonamientos que hacemos sin imágenes. Bueno, hay muchas ideas, por ejemplo esto de los asociacionistas, me decían, hacían pruebas, por ejemplo, les doy 3 letras, I, O, T, y se les pide, a ver, formen una palabra con esas 3 letras. Y entonces empieza uno a ver, hoy, te, pues, te, oí, toy, ¿no? Cuando quiere decir, sí, tío, ¿no? Dice, ya formé la palabra tío. Y lo que ellos opinan es que si uno conoce el resultado, es fácil aplicar el método ensayo y error. Pero si uno no conoce el resultado, no es fácil aplicarlo. Por ejemplo, ahí tengo otras letras, R, I, C, H, B, y les digo, ¿cuál es la palabra que se forma? Pues podríamos estarnos mucho tiempo y como no conocemos el resultado, no lo vamos a poder hacer. Ni siquiera cuando pasemos por el resultado correcto vamos a saber que ya es el resultado correcto. Esa es una palabra en maya, que por cierto significa pelón. Estuve buscando, sé cómo se dice pelón en varias lenguas, pero a ver en maya cómo se dice, ¿no? Y entonces esas son las letras para decir pelón en maya. Y se dice birich. Y aunque ustedes hubieran construido esa palabra, no podrían haber sabido que era la respuesta. Igual pasa con los problemas de física, nos podemos tardar 20 minutos y a lo mejor pasamos por la respuesta correcta. Y lo mismo si es de física o matemáticas, ¿no? Entonces no podemos nosotros como docentes decirles, a ver, pues intenten el problema, porque eso es como decirles, hagan una especie de ensayo y error, y eso no lo podemos decir los docentes, y ustedes deben de estar conscientes de que esa es una muy mala manera de empezar a resolver problemas, así como, pues a ver, hay el intento, ¿no? Y si me da, pues qué bueno, y cómo voy a saber en qué momento era el resultado. Tiene uno que hacer una serie de cosas para ver si era el resultado, sustituir y tomar otros problemas, a ver si quedaba, etc. Bueno, llegamos después de los asociacionistas, doy un salto gigante y me voy a los cognitivistas, donde uno de los más conspicuos representantes es Ausubel, un psicólogo americano, que ya falleció, y él hablaba de que todas las personas tenemos preconceptos, es decir, ideas preconcebidas sobre lo que sea, todos tenemos ideas preconcebidas. Nadie es una tabula rasa, o sea, nadie es una página en blanco, ¿verdad? No existe. Así como dice la canción, un bolero muy antiguo, página blanca, fue mi corazón. No es cierto. Eso no existe para nadie, y mucho menos para los problemas y las ecuaciones. Bueno, Ausubel habla de que si vamos a comprender un concepto, tiene que estar significativamente asociado a otras cosas que yo ya sé, porque si no va a ser muy difícil que yo me lo aprenda, porque entonces va a ser solo de memoria, ¿no? Entre otras cosas, él decía no a los problemas de sustitución. Se les doy una ecuación y luego les doy datos para que ustedes sustituyan. Eso es lo peor que puede hacer un profesor, ¿no? Porque eso es como regresarse
secundaria. Estoy hablando de nivel superior, de sus materias de química, física, matemáticas. Bueno, es muy importante que en su libro que tiene de psicología educativa, tiene una frase para iniciar el libro y dice: si tuviera que reducir toda la psicología educativa a una frase, sería: averigüe lo que el alumno sabe y enseñe en consecuencia. O sea, primero tiene usted como docente que saber lo que sabe el alumno, porque hay cosas que sabe que están totalmente equivocadas y entonces hay que decirle: esas cosas que tú sabes están equivocadas. Simplemente les digo, la idea de campo, como me imagino que muchos de ustedes todavía no tienen la idea de campo desarrollada. La idea de campo es, por lo menos la que yo tenía, y sí me acuerdo muy claramente, era la que veía uno en los cómics, esas como de Superman, ¿no? En que el campo es una especie de burbuja que rodea a una persona, y entonces ese es un campo. Entonces cuando llegan aquí, ustedes ven que campo eléctrico o campo magnético es otra cosa. Entonces vienen los problemas de significado. Por eso es que hay que saber qué se sabe y en consecuencia enseñar. Un paso más allá en el cognitivismo lo dio Grino, porque él descubrió que nuestras bases de conocimientos, todo lo que sabemos, está dividido en dos grandes partes. Una parte es el conocimiento procedural que tiene procedimientos. Por ejemplo, si yo quiero mandar un mensaje en Facebook, es todo un procedimiento el que tengo que seguir. Por ejemplo, yo no lo sé. Yo no mando mensajes en Facebook, yo no sé. Pero seguramente cualquiera de ustedes sabe muy bien cómo hacerlo. Ese es conocimiento procedural. Y luego en otra base de datos tenemos el conocimiento declarativo, que son definiciones. Y entonces se pueden dividir en estos dos grandes rubros. Hay divisiones más finas, ¿no? Por supuesto, pero estas son las más gruesas. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta a través de, la humanidad nos hemos dado cuenta que las bases de conocimientos de los docentes y de los alumnos son muy diferentes por razones obvias, ya simplemente por edad, ¿no? O sea, imagínense todo lo que acumula uno en los años. Bueno, pues es muchísimo más grande que lo que sabe alguien que empieza, que su base de conocimientos procedural. Pero eso es algo que usualmente los docentes no tomamos en cuenta. Como que decimos: no, pues si te estoy diciendo cómo se hace el problema, tú también deberías de saber, porque mira, es así de fácil. Y te cambio otro problema, te doy otro enunciado y tú deberías de poder hacerlo. Y el resultado es que no. Porque la razón está en las bases de conocimiento. Sus bases de conocimiento son muy diferentes entre ustedes, de uno a otro, y de ustedes a los docentes, y de ustedes que estudian a otros que no estudian, ¿no? Eso es algo que ya se sabe. En particular, él por ejemplo, hablando de esto, decía: uno de los trucos que tienen, no trucos, no, sino una de las metodologías que emplean los profesores es la representación. Uno sabe cómo cambiar de representación fácilmente. Y entonces me recordé un problema que se resuelve muy fácil cambiando de representación. El problema es un problema del monje que sale en la mañanita a las 8 de la mañana y llega a las 12 del día a la cumbre de una montaña y se pone a rezar de las 12 del día hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces sube la montaña. Bueno, pues imagínense, a veces va rápido, a veces lento, se detiene, qué sé yo, ¿no? Y a las 8 de la mañana del día siguiente baja y llega a las 12 del día a la base de la montaña, de donde salió el día anterior a las 8 de la mañana. Entonces la pregunta es: ¿habrá algún punto en el camino de la montaña por el que el monje haya pasado de subida a la misma hora y de bajada a la misma hora? ¿Existirá ese punto? Unos inmediatamente dicen que sí, otros dicen: no, pues quién sabe, habría que ver, porque, por ejemplo, los puntos de hasta arriba, pues él llegó a las 12, pero hasta arriba está a las 8, entonces, bueno, si hubiera un punto, pues ha de estar a la mitad, pero con certeza existirá o no existirá. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Que no? Es difícil dar la respuesta si no cambio de representación. A algunas personas se les ocurre cambiar de representación y decir: en lugar de
de hacer que sea un monje de subida y un monje de regreso, pues mejor pongo un monje a las 8 de la mañana arriba y un monje a las 8 de la mañana abajo. Y hago que el de arriba baje y el de abajo suba. Y a fuercita se tienen que encontrar en algún punto, ¿no? Entonces sí existe un punto. Existe un problema parecido, es que si toman ustedes un papel cuadriculado y lo numeran del 1 al 10, o sea, hacen 1 al 10 y luego 11, 12, 13, así hasta llegar a 100, forman un cuadrado con 1 al 10, 11 al 20, 21 al 30, etc. Y luego lo duplican y toman el primer papel y lo hacen bolita y lo dejan caer sobre otro que esté extendido. La pregunta es, ¿habrá algún número que tenga arriba su número? ¿Habrá quedado algún número arriba y abajo? ¿Coincidirán? Bueno, ese es un problema como este. Si no cambiamos de representación está difícil. La respuesta es que sí. Incluso hay un teorema matemático que demuestra que sí es, que debe de haber uno que sí caiga arriba. Bueno, esto tiene que ver con las representaciones. Por eso cuando yo diga representaciones, tiene uno que pensar en este tipo de cosas. Pero esas representaciones solo se logran resolviendo problemas. Y resolviendo problemas y analizando cuál fue la metodología que nos llevó a eso. Si no, nunca lo voy a poder hacer. Bueno, usando teorías de asociacionismo, cognitivismo, se llegan a los famosos modelos de resolución de problemas. Ha habido mucha gente que ha estudiado esto. Por ejemplo, tenemos el primero, Herbert Simon, que dice es procesamiento humano de la información. Allá está Herbert Simon, él fue premio Nobel de Economía. Ya después de que sacó su premio Nobel dijo, me voy a dedicar a ver cómo pensamos los seres humanos. Y entonces desarrolló un modelo interesantísimo que se llama procesamiento humano de la información, donde habla de memoria a corto plazo, de donde extraemos nuestros conocimientos inmediatos, la memoria a largo plazo, que no se comparan. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo llego a mi salón y empiezo a hablar y a ver, pues aquí está el momento de inercia de la barra, o esta es la ecuación para la posición? Pues que mi memoria de corto plazo, yo tengo una transmisión prácticamente instantánea a mi memoria de corto plazo, pero ustedes no, porque en su memoria a largo plazo aún no está completamente dibujado todas estas ecuaciones. Entonces, bueno, no dibujados, sino presentes, ¿no? Todas estas ecuaciones. Como su memoria a largo plazo no está, les cuesta mucho trabajo traerlos a la memoria a corto plazo. De hecho, muchas veces ni siquiera pueden traer nada porque no está nada en la memoria a largo plazo. Y entonces uno como profesor pues debería de llegar y escribir lo que uno tiene en la memoria a largo plazo, ¿no? Y decirles, miren, voy a usar estas ecuaciones y estas las van a usar en los próximos 4 trimestres, así que más vale que las vayan colocando allá en la memoria a largo plazo, ¿no? Bueno, y después Herbert Simon tiene toda una teoría, habla de programas y de cómo utilizar los programas de procesamiento de la información. Su libro está aquí en la biblioteca por si a alguien le interesa. Luego tenemos una profesora, la profesora Chi, que escribió un artículo, ella es americana, en donde habla de expertos y novicios. Y lo que hizo ella fue ponerles problemas de física a estudiantes y los mismos problemas se los ponía a profesores. Y entonces trató de investigar y de sacar en claro cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Por qué los profesores los podían hacer tan rápido y los alumnos no? Y bueno, tiene un artículo muy interesante, que nosotros podemos desde la UAM acceder a su artículo. Y lo que ha descubierto es que, bueno, el profesor finalmente desarrolla metodologías para todos los problemas. Otra persona, Heller y Rife, lo que hicieron fue dar modelos de prescripción, o sea, decir cómo se debe hacer un problema de física. Bueno, finalmente cayó francés, dice, nosotros resolvemos problemas por etapas, tanto los profesores como los alumnos, una vez que descubren cuál es la metodología que usamos, pero resulta que los profesores, dice él, usamos una metodología y como que la guardamos así en secreto, ¿no? Y le decimos, pues mira, así se hace, pero no le decimos por qué estamos haciéndolo así. Y entonces, pues ustedes pueden ver, yo hago un problema y luego puedo sacar el Raspberry Pi, pues digo, el C.R.Szymanski, hago otro problema, pero no les digo por qué lo hago así. Entonces ustedes van a decir, ay, pues sabe hacer muchos problemas, ¿no? Si algún día puedo hacerlo.
pero lo importante es que yo les diga cómo los hago. Entonces, bueno, yo cada que puedo y cada que me acuerdo trato de decir por qué hago yo esos pasos, ¿no? Incluso hasta puedo dividir en etapas la solución de un problema. Bueno, no voy a hablar ahorita tanto de modelos de resolución de problemas, sino de otras cosas. Lo que puedo decirles de las metodologías de solución es que existen en los primeros niveles de física. O sea, no digo que en la investigación científica haya una metodología así como para llegar a un resultado, sino en estos, por ejemplo, todo lo que es el RESNIC, el Ser, Semansky, el Sherwood, el Tipper, el libro de texto que usen, todos esos libros, todos esos problemas que están ahí enunciados de fin de capítulo, prácticamente tienen una metodología para resolverlos a ese nivel. Las metodologías pues, no son únicas, son flexibles, no son a prueba de fallo y sobre todo son para problemas de fin de capítulo, ¿no? Y como dicen algunas mujeres y algunos hombres, refiriéndose a los esposos y esposas, bueno, pues es mejor una con todos los defectos que ninguna. Entonces, pues ahí las metodologías, más vale tener una metodología que no funcione perfectamente, pero algún camino nos muestra, ¿no? Por dónde poder aproximarnos a la solución del problema. Las metodologías generales, como las que vienen en YouTube y en muchos lados, así como libros que no son específicamente de ciencia, en realidad son tan generales que no sirven para nada, ¿no? Dice, pues lea usted el problema atentamente. Luego, imagínese un camino para resolverlo y aplique la metodología. Pues sí, pero no creo que no sirve mucho. La epistemología, que es a donde me dirijo ahorita en este momento, ya me acerco rápidamente. Este que está aquí no siempre fue así de viejito, luchó en la resistencia francesa, es Gaston Bachelard, y él nos habló de los obstáculos epistemológicos. Y miren, esta frase que tiene ahí del 38, cuando se presenta a la cultura científica, el espíritu nunca es joven. Y habla del espíritu de ustedes y también del de nosotros. Cuando ustedes empiezan y se enfrentan a cuestiones de física, de química, de matemáticas, su espíritu, su conocimiento no es joven. Como dice abajo, dice, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Y todos tenemos prejuicios de todo. Abajo dice, tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir un pasado. Y eso creo que todos los docentes lo deberíamos de tener en mente, porque ustedes aprenden en gran medida en contra de lo que ya saben y en contra de algunas cosas que dicen, pero si es que yo en secundaria me aprendí esto, ahora ¿por qué me dicen que no es así, no? Bueno, ahí está uno enseñando en contra de algo que está. Y ustedes deben de tener la suficiente juventud de espíritu para decir, bueno, vale la pena preguntarme si esto es cierto o no es cierto. Sus famosos obstáculos epistemológicos son, la epistemología es la ciencia que estudia cómo aprendemos. Entonces, por ejemplo, él habla del obstáculo verbal. No te puedo esperar, ¿eh? Yo he visto muchas veces que en ecuaciones, ¿no? Dicen, ay no, pues como esta variable no aparece, pues la tacho, ¿no? Y dice uno, bueno, pero si es parte de la ecuación, ¿por qué se va a tachar? Necesitaría yo demostrar que es cero, pero si no la veo, pues de algún lado la he de sacar, ¿no? Y resulta que muchos alumnos, seguramente yo cuando estudiaba, pues hacía lo mismo, ¿no? Lo que decimos, entre otras cosas, usamos una lógica que va más allá de la física, la matemática, o la química, o la materia que estén estudiando. Por ejemplo, este tipo de razonamientos. No, pues mi maestro siempre le hacía así. Y si él le hacía así, pues usted también seguramente lo va a tener que hacer así, o yo le hago así, discúlpenme. No, tenemos que enfrentarnos con otros ojos a estas nuevas situaciones. Los obstáculos, bueno, esa es una definición ahí muy, ya a lo mejor muy técnica, obstáculos ontogenéticos, didácticos, epistemológicos y culturales. Aquí está, a veces, si pudiéramos meternos en el cerebro, ¿no? de un profesor,
no te estoy diciendo cuál es la ecuación y hasta darle ahí con un palo, ¿no? Eso se usaba, ¿no? Todavía en internet me encontré estas fotos que son actuales, ¿eh? Seguramente estaba haciendo otra cosa, no creo que haya contestado mal una pregunta, ¿no? Vamos a ver ahí el resultado de una multiplicación, ¿no? Entonces, algo que quisiera yo platicarles es los resultados, no la investigación, de un trabajo que hice que se llama Obstáculos en la resolución de problemas en alumnos de bajo rendimiento. Usé 136 exámenes con programas de cinemática y entrevisté en corto, individualmente, a 25 alumnos para que me explicaran por qué habían resuelto eso, por qué lo habían resuelto de esa manera. Sobre todo los que resolvieron mal, ¿no? Porque los que resolvieron bien, bueno, pues, yo supongo que estaba bien, aunque algunos no crean, lo resolvían bien y luego no saben importancia. Pero bueno, entonces viene de ahí. ¿Qué encontré? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Yo lo que encuentro es que son obstáculos que ustedes deberían de pensar seriamente en estas cosas para ponerse a resolver sus problemas. Por ejemplo, emplear solo los datos escritos. Eso es algo clásico. Si no está escrito, no lo usamos. Entonces uno debe de pensar, ¿hay algo que está escrito y debería yo usar? O digo, algo que no esté escrito y que debería usar, se necesita para este problema. Para eso pues necesita uno conocer un poquito la teoría. Y no estoy hablando de grandes teorías ni de materias complicadísimas. Estoy hablando de cinemática y dinámica de la partícula. Estoy hablando de reacciones y enlaces de materias de primer, segundo trimestre. Este es algo que muchos de mis alumnos o los alumnos que yo entrevisté decían, bueno, si no está escrito, pues no uso ese dato, ¿verdad? Hay que traducir, aprender a traducir. Todo profesionista tiene que aprender a traducir. Pues cuando van al médico le dicen nada más dónde le duele y que no sé qué y que no sé cuánto, y el otro ya traduce y entonces ya les dice, pues el problema es este. Igual aquí uno tiene que traducir frases como tan trilladas como esta, que bueno, yo creo que todo el mundo termina por saber traducir como parte del reposo. Velocidad igual a cero, pero lo pongo por ahí porque eso no está en forma matemática, pero es algo que utilizo. Otro problema es que nos han enseñado desde secundaria, por lo menos a mí me enseñaron desde secundaria, que había algo así como la ecuación que resuelve, ¿no? Hasta yo tenía mi metodito de 4 pasos, ¿no? Como datos, ecuación y luego operaciones y solución, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo u otro nosotros queremos usar eso todavía, pero no funciona así, porque a veces no existe esa famosa ecuación, ¿no? Tiene uno que despejar de algún lado las incógnitas o traer de otro lado más datos. Entonces no podemos hallar o hasta tropezar, ¿no? Con la fórmula, ¿no? Escribe uno, empieza uno a escribir y en una vez decimos, pues este es, ¿no? Pero ese no es el camino. Y eso es algo que siempre tenemos. ¿Cuál es la fórmula? ¿No? A mí dígame cuál es la fórmula. No, olvídese, no me está explicando otras cosas, no me quite mi tiempo. Pero no les estamos quitando el tiempo. Al contrario, le estamos diciendo, miren, este es el panorama y tiene uno que saber seleccionar qué es lo que se requiere. Ya voy a terminar. El camino único. El camino único, ese es un obstáculo porque uno piensa como alumno que solamente hay un camino y que además el que sabe ese camino es el profesor y hay que descubrirle cuál es el camino único. No es cierto, hay muchos caminos para resolver un problema. Entonces uno tiene que entrar con la mente abierta. Porque si yo pienso que solo hay un camino, estoy equivocado. Hay muchas maneras de resolver los problemas. El sistema coordenado fijo, bueno, ya este es un poco técnico, pero lo obtuve de cuestiones de cinemática, en el que los sistemas de coordenadas, pues siempre lo pone uno positivo para arriba, positivo para la derecha, y a lo mejor es un problema que se resuelve mucho más fácil si lo pongo boca abajo. Yo siempre les digo a mis alumnos, los sistemas coordenados son sus esclavos, no nosotros esclavos de los sistemas coordenados, ¿no? Pero hay que hacerlo antes de un examen, ¿no? Para resolverlo. O sea, entonces esto pues es variable, ¿no? Los sistemas coordenados.
Otro de los problemas es la falta de correspondencia entre matemáticas y física, que uno puede tener incluso la parte de matemática medio clara o las ecuaciones, pero a la hora que veo el enunciado del problema y que avanzo, ya no puedo relacionar, ¿verdad?, las variables físicas con su parte matemática, y digo, esta entrará aquí, el tiempo será 0 aquí, este será el tiempo 1, o es el tiempo 2, o qué es esto, ¿no? Y ese es algo que, ¿cómo se resuelve esto? Y todavía más, los sistemas de referencia propios, que es cuando tenemos un problema que tiene, o un sistema que tiene varias partículas o varios cuerpos rígidos. Es un problema porque el profesor a veces cambia de sistema en el propio problema y dice, bueno, aquí voy a poner un sistema inclinado y acá lo voy a poner horizontal y aquí pongo el eje para abajo. Y entonces uno dice, bueno, pues si él lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Entonces cambio uno de sistemas, pero a veces se puede y a veces no se puede. Entonces uno como docente tiene que decir, estoy obligado a decirles cuándo sí, cuándo no, y por qué sí se puede y por qué no se puede. Pero lo que les puedo decir es que es variable la situación. Bueno, esto, es una manera en cómo nuestros alumnos, ustedes, clasifican problemas. Y yo les digo rápidamente, ¿este problema de qué es? Yo creo que la mayoría me diría, pues, en un plano inclinado, ¿no? Y si le digo a un profesor, ¿este problema de qué es? Es muy probable que me diga, pues, de segunda ley de Newton. Entonces, los docentes, por tener una base de conocimientos mucho más amplia y haber resuelto mucho más problemas, saben que que la mejor clasificación es usar el principio o ley o ecuación que me lleva a la solución, más que la forma, ¿no? Que no avanzamos mucho. Bueno, finalmente, como los resultados cualitativos, muchos alumnos me decían, es que es mucho mejor trabajar que escuchar, y la reflexión sirve mucho, o sea, la metacognición. ¿Cómo resolver esos problemas? ¿Cómo pasar esos obstáculos? Bueno, la buena noticia es que sí podemos mejorar, y de hecho todo el mundo va a mejorar si aguanta el tiempo suficiente y se dedica un poquito a estudiar y a resolver problemas. ¿Qué consejos le daría yo a un alumno? Bueno, en primer lugar, que haga una metacognición. ¿Qué es una metacognición? Es pensar sobre lo que pensamos, ¿verdad? Estoy pensando algo y digo, a ver, ¿por qué estoy resolviendo el problema así? O no puedo resolver este problema, ¿por qué no lo puedo resolver si ya he hecho varios? Ninguno de ustedes le faltan elementos para resolver problemas. Todos lo tienen, a todos les funciona bien su sistema nervioso central. Lo que hay que hacer y lograr es hacer de veras estas reflexiones para decir, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿por qué el de al lado sí pudo y yo no? ¿O por qué nadie pudo? A ver, ¿qué está pasando? ¿No? Esa es la metacognición. Y reflexión, madurez para no culparse del no puedo entender, esto no es para mí, y pasar al, pues necesito estudiar, simplemente. Necesito dedicarle un poquito más y poder entender todos los enunciados que me dan. Comenzar por los problemas simples y hacer numerosos problemas. Si ustedes hacen 15 problemas de un tema, yo les aseguro que no van a tener ninguna dificultad para resolver el 16. ¿Por qué? Porque se sabe que todas las variables están más o menos como en 10 problemas. O sea, la gente que se dedica a estudiar esto dice, mire, una vez que le presenta a usted a un alumno 10 problemas diferentes, el 11º le va a costar mucho trabajo que sea totalmente diferente. Entonces, bueno, resolviendo 10, 15 problemas no habría ya ningún problema. La única manera de aprender a hacer problemas es hacerlos, pero yo creo guiados, como van a ver enseguida, que es lo que digo. Y esta pregunta, reflexión en la ¿cuántos créditos quiero pasar este trimestre? Ustedes llevan tantas materias que no les da tiempo de estudiar todas. Acuérdense que ustedes están pasando 18 créditos en promedio. No digo que todos, ¿verdad? Hay algunos que pasan 0 y otros que pasan 45 créditos y hasta de pilón se echan una de recuperación, pues hasta 55 créditos, ¿no? Bueno, felicidades. Mejor inscríbanse y saquen 18 MSBs en esas 3 o 4 materias, ¿no? Bueno, a los docentes, ¿qué les diría yo? Pues algo que, por ejemplo, decía Bachelard, el profesor usualmente no comprende que el alumno no comprende. Entonces, uno como docente tiene que decir, a ver,
¿No entiendes? ¿Y por qué no entiendes? Es una pregunta que debería hacerse uno como docente. Otra es que usualmente no hay sordos en esta universidad, entonces cuando alguien pregunta, oiga, no le entendí, y uno le repite exactamente lo que acaba uno de decir. No, pues si no está sordo, si escuchó bien, lo que pasa es que no entendió, ¿verdad? Lo vimos la clase pasada. Bueno, eso ya es una establección, ¿verdad? Pero, o eso es de secundaria, ¿no? Bueno, es importante que nos demos cuenta como docentes que estamos construyendo muchas veces contra lo que ustedes saben. Esta parte es importante, no hay enseñanza desde cero. Todos los psicólogos actuales prácticamente saben esto. Y menciono aquí nada más a Oswald Bachelard. Cualquier constructivista y cognitivista les va a decir, no hay enseñanza desde cero, ustedes tienen ya una cierta manera de resolver problemas. Bueno, siguen más problemas más consejos para los docentes, ¿no? No se pueden enseñar ejemplos y resolverlos detalladamente si no se analiza la metodología que se utiliza. Porque si no, nos volvemos conductistas, ¿no? Yo les resuelvo un problema así detalladamente, pero no les doy la metodología. Entonces, no les explico a ustedes por qué partí de esto y luego usé esta cosa. Eso es lo más importante saber. Bueno, ahí hay algunas esta es la historia del error en 3 frases. La primera vez que nos enfrentamos al error, dijimos los docentes, pues la letra con sangre, de que se lo aprende, se lo aprende. Después ya mejoramos y dijimos, bueno, lo que pasa es que el error para los docentes es un espejo. Nosotros nos vemos y nos horroriza ver que ustedes hacen errores, ¿no? Entonces lo que decimos, no, son los que ustedes son los que hacen errores, a mí ni me digan. No, en realidad es un problema de ambos, de docentes y de alumnos. Y finalmente ahora pensamos que el error se puede superar y hay que analizar al alumno y dar una metodología. Porque nosotros, yo creo que ustedes cuando llegan a un problema pues están así, ¿no? ¿Y por qué camino me voy? Yo creo que como docentes tenemos que impulsarlos a que construyan una metodología. Después tengo unas preguntas, pero yo prefiero dejarlo hasta aquí porque con eso cumplo lo que yo quería, que era decirles que si a ustedes les cuesta trabajo resolver problemas, van por buen camino, pero no se queden nada más ahí, porque si uno descubre que le cuesta trabajo resolver problemas, es porque está resolviendo problemas. Pero hay más, es un problema que ha tenido toda la humanidad siempre, entonces procuren pensar por qué no lo pueden hacer, pregúntenle a sus profes, a ver, ¿por qué lo hizo aquí? ¿Por qué no se fue por el otro camino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el único camino? ¿Por qué cambió los ejes ahí? Se pueden cambiar siempre, yo los puedo cambiar. Ese tipo de cosas que no están en los libros y a veces no dice uno como docente porque se les pasa. Bueno, ojalá y les haya servido. Muchas gracias. Nos damos la oportunidad de escuchar sus preguntas. Por favor, adelante. ¿Quién dijo que sí? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor. Pero, ¿por qué no le dan este curso mejor a los maestros? Buena pregunta. Y antes de que llegues tú a un conocimiento, se dicen, pues lo vimos, como le dije, lo vimos en la clase pasada, o eso ya lo vi, o ya lo tienes que saber. Entonces ya no explican de la forma en que, como ustedes, un alumno no nace sabiendo. Tenemos como que la forma de hacerlo, más no la se le dará un beso. Y el maestro es el que tiene que enseñarte a formar esos como cimientos para poder tú llegar